a grabar esto, listo. En la parte de las señales hay cosas importantes que nosotros tenemos que aprender antes de empezar a utilizar un osciloscopio, y es principalmente cómo leer la señal, ¿verdad? Porque a veces ver una señal es importante. A veces vemos a los muchachos que llegan y conectan un osciloscopio, los mecánicos, y te dicen, yo veo una señal. Ok, ¿y qué dice? Ah, no, no la entiendo. Entonces, si vos conectas un osciloscopio y no entendés qué es lo que te está diciendo, estamos un poco fregados, ¿verdad? Coña, la idea es entender qué es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué pasa con las señales del osciloscopio? ¿Qué es lo que él nos está enseñando? ¿Qué es lo que él nos está diciendo cuando cada vez que nos presenta una señal? Dice que la onda es una señal que se repite a lo largo del tiempo. Recuerden ustedes que estamos hablando que el osciloscopio nos da señales que se repiten a lo largo del tiempo. Cuando ustedes ven una señal en osciloscopio, muchas veces es como ver, por decirlo así, pequeñas fotografías en un, en un, solo, en un solo elemento. Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo nosotros esta onda o esta señal es esta misma que está aquí y es esta misma que está aquí, solo que la estoy viendo grafitada en varias señales a la vez. Ahí es donde viene, por ejemplo, una pregunta que es, para ustedes, ¿qué es más fácil? Ver varias fotografías pequeñas de algo para poder determinar las cosas que tiene. Por ejemplo, te pregunta, mira, esta es una fotografía de tal cosa, que puedes ver, puedes lograr distinguir ciertos elementos, puedes distinguir los árboles o la casa o los animales o cuestión de esta en diferentes fotografías pequeñas, o que te presenten un solo cuadro de la misma imagen, pero grande, en donde tal vez es más fácil visualizar los pequeños detalles. Entonces, para nosotros obviamente es más sencillo que nos pongan una sola foto grande para poder ver pequeños detalles que ver pequeñas fotografías pegadas de la misma cosa, pero pequeñitas. A nadie le va a gustar a ver ese tipo de cosas. Es mejor ver una fotografía grande en donde se pueden ver todos los detalles. Entonces, la onda es todo esto. Todo esto es una onda. Pero el ciclo de onda es lo que se repite. En este caso, el ciclo de onda para nosotros es todo lo que se está repitiendo en esta señal. Mi ciclo de onda, para poder captarla, yo lo empecé a ver desde este punto de acá. Y resulta que él inicia aquí y termina aquí. Tiempo de encendido, tiempo de apagado. En este caso, aquí iniciaría el mismo ciclo de onda repitiéndose. Inicia aquí y termina aquí. Luego se vuelve a repetir. Inicia aquí y termina aquí. Esto es lo mismo. Esta es el 1, el 2 y el 3. Entonces, esta es exactamente la misma señal. Va a tener el mismo voltaje y el mismo tiempo. Entonces, si yo por ahí veo que esta señal se cayó, es porque pasó eso en el sensor. Y lo estoy viendo en el tiempo exacto, en tiempo real, que eso sucedió. Si yo, por ejemplo, en este caso, quiero ver una señal con un único ciclo de onda, simplemente ajusto el tiempo para quitar estos otros que están a la par, porque esto es prácticamente la misma señal. El mismo ciclo de onda lo estoy repitiendo. La onda está compuesta por varios ciclos de onda. Para que ustedes analicen una señal, ustedes tienen que ajustar el osciloscopio en tiempo, porque ya lo tienen ajustado en voltaje, pero lo ajustan en tiempo para que esta señal se vuelva más grande. Por ejemplo, si esta señal yo lo tengo aquí en aproximadamente 10 milisegundos por división, ok,
Yo diría que aquí hay 10 y pongámosle que ya sacamos los cursores y determinamos que estos son 8. Estamos hablando que este ciclo de onda de aquí a aquí en la parte positiva mide 18, pero le metemos 10 más de la parte apagada, serían 28 milisegundos. Pero como yo lo tengo en 10 milisegundos por división, es capaz de mostrarme varias veces ese mismo ciclo de onda representado en tres veces él, porque cabe en el tiempo que yo le estoy poniendo. Pero si yo lo que hago aquí más bien es aumentar el tiempo y le digo más bien que cada uno de estos cuadros va a valer ahora 20 milisegundos, entonces la señal no va a cambiar en su tamaño porque es una señal que ya me la está dando. Lo que yo estoy haciendo es viéndolo en un tiempo más extendido. Entonces prácticamente mi señal se va a hacer más grande porque le estoy dando más campo para que se haga. Entonces ya cabe menos veces repetitivas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí se me ocurre decir que ahora yo quiero hacerlo a 1 milisegundo por división y esto mide 28? Yo tendría que tomar 20 de estos para una sola señal. Se me sale por completo porque ahora la señal es tan grande que no la puedo medir en esa cantidad de tiempo. Ok, aquí es el ajuste de tiempo. Ok, por ejemplo, en una señalita, en una señal de este tipo, vamos a sacar aquí un recuadro de acá y vamos a poner, por ejemplo, un ajuste de señal. Vamos a pensar en que cada cuadro de estos o cada línea de estos va a representar cierto tiempo. Igual con este. Esto es mi señal de tiempo. Ustedes lo ajustan y esta es la señal de tensión, que es la señal de voltaje. Ustedes no van a tener aquí, siempre van a tener una cuadrícula en el osciloscopio, siempre. ¿Ok? Solo que mi cuadrícula me va a decir, ok, ¿qué valor le querés dar a cada cuadro de estos? Entonces te dice, bueno, yo quiero trabajar en un sistema que va a 12 voltios. Entonces yo tengo aquí exactamente 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le pongo que cada una de estas divisiones vale 2 voltios, resulta que mi señal, que es de 12 voltios, tendría 2, 4, 6, 8, 10 y no puedo ver de ahí para arriba cuando mi señal mide 12. Entonces mi señal no cabe en esta cuadrícula. Y si a mí se me ocurre decir, no, pongámoslo a 1 voltio por división, entonces yo lo que tendría es 1, 2, 3, 4, 5 voltios. Y mi señal es de 12, no veo ni siquiera la mitad. Toda la señal se pierde y la gente dice, no veo la señal, está mal ajustado el tiempo. De igual forma, si yo lo tengo a 3 voltios, serán 3, 6, 9, 12. Entonces esta señal sí me cabe a mí acá. ¿Por qué? Porque ya lo puse a 3 voltios por división. Entonces mi señal de 12 voltios viene a 3, 6, 9, 12. Vamos a hablar que esto está. En este caso el ajuste lo puse a 3 voltios por división. Ese es mi ajuste. Y mi señal es esta. Resulta que en cuanto a tiempo también. ¿Por qué? Porque el tiempo, podríamos pensar que tal vez mi señalita es esta, que es una señal literalmente de encendido que trabaja a 12 voltios. Vamos a ver, trabaja a 12 voltios por, sí, a 12 voltios trabaja esta señal. Y también la parte de apertura es una señal que puede medir aproximadamente, qué sé yo, 30 milisegundos, la señal, 30 milisegundos. Entonces,
Como mi señal es de 12 voltios y 30 milisegundos, yo tendría que pensar que yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrantes. Yo a estos cuadrantes les puedo dar un valor como tal. Entonces yo podría pensar que si yo, estos son 30 milisegundos, podríamos hablar, vamos a quitar esta señal de acá para poder centrarla bien correctamente, ¿ok? Podríamos hablar entonces que uno de los ajustes que yo puedo utilizar es que ya sabemos que esto está a 3 voltios por división. Por lo tanto, me da caída para poder medir 12. ¿Por qué a 3 voltios? Porque si lo ponía a 2 voltios, nada más tenía 2, 4, 6, 8, 10 y me faltaba un cuadro para medir 12. En este caso lo hice a 3 voltios por división para que la señal se vea. ¿Qué pasa si esta señal, más bien yo digo, ok, quiero poner esto a 10 voltios por división? Si yo pongo mi señal a 10 voltios por división y la señal es de 12, cada cuadro mediría 10 voltios. Entonces serían 10. Aquí tendría yo mi señal, más o menos. ¿Van a ver qué señal más pequeña? Porque cada cuadro mide 10. Entonces son 10 voltios y 2 de este. Mi señal más bien es demasiado pequeña. Yo no quiero una señal pequeña. Quiero una señal grande para poder verificarla. Entonces la tenemos a 3 voltios por división y me llevo 4 cuadros. Ahora bien, la señal que yo sé que voy a medir es de 30 milisegundos por división. Si yo pongo cada uno de estos a 2 milisegundos, tendría 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pues resulta que yo digo, no, vamos a ponerla a 2 milisegundos por división. Mi señal va a ser esto. Ok, y la parte de apagado no la ves, porque ni siquiera pudiste tener la gráfica para ver los 30 milisegundos por división porque lo tenés a 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Te falta otra cuadrícula y media para poder ver la señal. Si a mí se me ocurre, por ejemplo, decir, ok, entonces yo quisiera ver esta señal a 50 milisegundos por división cada una de estas. Entonces serían 50, 100. Pues esta señal me quedaría a mí más o menos de este tamaño, así. Y vuelvo a bajar. Y aquí vuelve a iniciar. Entonces a mí se me hace una señal prácticamente ilegible. ¿Por qué? Porque la cuadrícula es muy grande. El tiempo que yo obtuve aquí es demasiado grande. 50 milisegundos por división por cuadrante no me sirve. Si yo pensara, por ejemplo, en que cada una de ellas vale 10, 10, 20, 30, entonces aquí me queda perfecta mi señal porque yo puedo verificarla de esta forma. 10, 20, 30. O la señal nunca cambió. Sigue siendo una señal, en este caso con los ajustes de la siguiente forma. 3 voltios por división y tengo ahora 10 milisegundos. 10 milisegundos por división. Ok, entonces yo lo que estoy logrando aquí es prácticamente adaptar yo la cuadrícula de mi osciloscopio a la señal que quiero medir. Como mi señal es una señal de 12 voltios y mi osciloscopio está siendo limitado en la pantalla porque es un osciloscopio muy pequeño, entonces solamente tengo 5 cuadrículas o 5 cuadrantes en la cuadrícula, yo cambio los valores. La señal es exactamente la misma. Aquí yo tengo unos valores en donde me dice que la señal es 10 milisegundos por división y la tengo aquí centrada. Y la señal que quiero medir es de 12 voltios, 30 milisegundos por división. Puse los 3 voltios por división, 3, 6, 9, 12, para poder entrar en los 12 voltios. Y ahora tengo que cada cuadrante de estos mide 10 milisegundos. Por lo tanto, tengo 10, 20, 30 milisegundos. Y ya tengo la señal adaptada en esta parte. Entonces, muy posiblemente yo ya con los ajustes que más adelante vamos a ver, que es la parte del trigger y todo eso, yo pude tener esta señal completamente estática y la puedo analizar. Porque no hay nada más feo que estar viendo una señal y usted ver como si fuera un tren que le va pasando vagones.
Yo lo agarré, lo adapté, lo pude calibrar para lograr ver esta señal en una cuadrícula que yo tuve. La cuadrícula no va a cambiar, ni tampoco las señales va a cambiar. No es que si ustedes, por ejemplo, lo hacen más pequeño o más grande, la señal va a cambiar. No, lo que está cambiando es la forma de visualizarla. La quiero ver grande, ahí está grande. Esa es la mejor forma de verlo, lo más grande posible y que sea entendible para poder verla. Yo prefiero ver esta señal así. Esta señal es una del ciclo, es la onda. Esa es la señal que yo quiero ver. ¿Dónde empieza la señal? La señal inicia aquí y termina acá. Luego aquí empezaría otra señal. Esa no la quiero ver, nada más quiero ver la parte de activación. Esta señal inicia aquí y termina aquí. Aquí iniciaría otra y termina aquí, pero no está dentro de nuestro cuadrante. Y esa que sigue es exactamente la misma. Entonces, esto es lo que yo requiero ver. Porque si yo hago ajustes diferentes en mi señal, en la parte de tiempo, yo, por ejemplo, si yo digo que cada uno de estos es una señal y digo, bueno, 30 milisegundos por división es lo que quiero ver, voy a poner las divisiones a 30 milisegundos. Entonces, a mí me va a aparecer en mi osciloscopio señales de este tipo. Tome, ahí hay 30 milisegundos. Ahora vea, analice esta otra que también viene a 30 milisegundos. Y analice esta otra que también viene a 30 milisegundos. Esto no puede pasar. Prefiero una grande que 5 repetitivas de la misma señal. Entonces el ajuste de tiempo y de tensión tiene que ser primordial en el osciloscopio para poder tener una señal de buena visualización. Si no, el osciloscopio, él se ajusta a lo que yo le pido. Y si yo le pido una señal de ese tipo, eso es lo que me va a dar. Y al final no vas a entender absolutamente nada porque tenés la misma señal repetida muchas veces y eso te va a matar la parte de análisis. No vas a poder determinar qué es lo que estás viendo. Entonces, la parte de tensión y tiempo es primordial saberlo ajustar para poder tomar las mediciones como tal. Esta onda es una onda tipo senoidal. Esta onda senoidal es una onda que nos da mucho lo que es la parte principalmente de corrientes alternas. Sin embargo, se puede dar una onda senoidal en corriente directa. Claro, no hay ningún problema. Pero por lo general nos la da la corriente tipo alterna, que es una corriente que se alterna en su polaridad. Esta es una señal cuadrada de un tipo de captador tipo Hall. ¿Lo ven? Aquí tengo el ajuste de tiempo y el ajuste de tensión. Siempre esta que viene aquí de tipo vertical es voltaje y el que viene tipo horizontal es tiempo. Esto es una onda generada por un captador de efecto Hall tipo encendido. ¿Ven? ¿Qué tengo yo aquí? Si yo quisiera ver esta señal y decir dónde empieza, dónde termina, porque yo lo que estoy viendo aquí es prácticamente una señal muy repetitiva, porque muy posiblemente el ajuste del tiempo no era el mejor en ese momento, pero yo sí puedo determinarlo si me dicen, ok, analícela. Entonces, en el momento que la vamos a analizar, vamos a ver dónde empieza y dónde termina. ¿Qué es lo que se repite aquí? Si yo quiero agarrar esta señal de acá y decir, esta señal empieza acá, sigue por esta línea, ella tiene que finalizar exactamente donde inició. Está aquí y vuelve a iniciar la señal. Entonces vos tenés que literalmente tu señal inicia en este punto y termina en este punto. Aquí inicia la misma señal que acabas de ver. Te la están repitiendo, o sea que de la señal que vos vistes, le sacaron dos fotos y te las pusieron. Tome, acá hay dos fotos pequeñas. Entonces esta misma señal vuelve a nacer aquí y termina aquí. La misma. Y aquí empezaría la otra foto de la misma señal. Entonces, al final de cuentas, yo digo, yo solamente quiero analizar una. O sea, me interesa analizar esta de acá. Porque yo sé
que esta otra es exactamente la misma, solamente que en ese momento le sacaron dos fotos y me las pusieron. Tome, ahí está. Pero yo con el ajuste de esto, ¿qué haría? Le cambio el tiempo para que nada más en la cuadrícula me den una señal que es más fácil de analizar para mí. Una sola. Y va a ser exactamente la misma, con el mismo tiempo de funcionamiento y con el mismo voltaje de, de funcionalidad. La única diferencia es que está cambiando la escala en el que yo la estoy viendo. Esa es la única diferencia que voy a tener con esas señales. Entonces, en este caso, como nos dice, es una señal producida por un sensor de efecto Hall, posiblemente de un encendido, donde pasa la parte para hacer el corte del sensor Hall, la excitación y cuando se aterriza masa. Esta es una onda que dice que es una onda un poquito más compleja, porque estas pueden ser combinación de varias, como las dadas por el primario y secundario de un encendido. Esa es una onda generada por un secundario de encendido. Recuerden que ese secundario de encendido es el que va directamente a la bujía para producir la chispa. ¿Qué le puedo ver yo a una onda generada por un sistema de encendido? Vamos a analizarla. Más adelante vamos a analizar una señal de estas. Pero yo aquí, por ejemplo, puedo ver que en el momento que la bobina corta todo esto, se produce un pico inductivo de tensión. Luego se da el tiempo que dura el encendido y luego aquí está nuevamente la estabilización del sistema después de haber producido una chispa de 10.000, 12.000 voltios. Para poder ver esta señal en el osciloscopio, para poder ver la señal esa en el osciloscopio, imagínense lo que es decir el osciloscopio, vea, tenés que ver una señal de un sistema de encendido precisamente en el secundario, que iría al cable que te activa la bujía. No todo osciloscopio te puede ver eso, ni tampoco lo puedes ver. Por ejemplo, para ver esta señal, ¿qué vas a necesitar? Bueno, para ver esa señal, para poder captarla de esa forma, ocupas esta sonda. Porque si usted me dice que quiere ver esa señal de secundario con una sonda común y corriente, profe, es que yo le quiero poner, por ejemplo, esta en la entrada del cobertor, o como nosotros decimos normalmente, el chupón del cable de la bujía. Entonces, no, yo lo meto a esto, que vaya directamente ahí al contactor que me hace con la bujía, y aquí le voy a poner la sonda normal y voy a encender el osciloscopio, y ese osciloscopio se les va a quemar, porque necesita este atenuador para poder hacer el trabajo normalmente. Entonces no me funciona esa sonda, ocupo esta sonda. Entonces, no con todo osciloscopio yo puedo ver una señal de encendido del secundario. El primario sí, porque el primario realmente trabaja a muy poca tensión, 12 voltios. Sí tiene una intensidad muy alta en cuanto al amperaje, que eso es también parte de lo que nosotros podemos ver, la parte de la pinza amperimétrica de un osciloscopio, porque es importante saber cómo se comporta la electricidad. Y la electricidad no es solamente voltaje, sino que también es amperaje. Entonces hay osciloscopios que también nos permiten poner una pinza amperimétrica para ver cuánto es el consumo de cada uno de los elementos que estamos encendiendo. Entonces yo puedo ver el consumo en amperios, por ejemplo, en este caso, de, una, de un consumidor como un inyector, como una bomba de combustible, y también puedo hacer un muy buen diagnóstico al ver cuánto consume en amperios un elemento y poder verlo directamente en el osciloscopio. Vamos a ver cómo hacemos para ver unas señalitas de esas. Entonces, esta señal es de un secundario. Como les digo, no todo osciloscopio puede ver la señal del secundario, ¿verdad? Necesitamos una sonda especial para poder verlo. Si no, podemos quemar el osciloscopio en el intento de hacerlo. La parte del conceptos. ¿Qué es el periodo de una señal? Bueno, ya vimos, por ejemplo, que lo que era un ciclo, pero queremos ver qué es la parte del periodo. Dice que el periodo de una señal es el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo. ¿Cuánto tarda esta onda en realizar un ciclo completo? Ella empieza aquí y termina acá.
me están diciendo que tengo 2 voltios por división y 10 milisegundos por división. Por lo tanto, aquí tengo una señal que mide 2, 4, 6, 8, 10 voltios, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10 voltios. ¿Y cuánto dura? La señal en este caso también va con la parte de encendido y apagado. Entonces podríamos pensar que esta es la parte on y esta es la parte off, pero es parte completa de la señal, cuando se enciende y cuando se apaga el actuador o el sensor. En este caso tendríamos que nuestro ciclo empieza acá y termina acá. ¿Cuánto dura? Me dicen que son 10 milisegundos por división. Entonces yo tengo aquí 10, 20, 30 y 40. Mi señal es una señal de 2, 4, 6, 8, 10 voltios y dura 40 milisegundos por división. Eso lo puedo sacar con la cuadrícula y cuando el mismo osciloscopio, una vez que ya yo lo he calibrado, me dice cuánto es la duración en tiempo y la duración, o en este caso, la tensión en voltios. 10 voltios, 40 milisegundos por división en esa señal. El otro concepto que tenemos es el concepto de frecuencia. Algunos tester te pueden medir frecuencia. Usted dice, claro, profe, yo tengo un testercito que me mide frecuencia, pero nada más puedes ver cuánto dura. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es una señal que la vamos a determinar basada en el tiempo. En este caso lo vamos a tomar directamente basado en un segundo. Entonces nos dice que la frecuencia es el número de ciclos, o sea, la cantidad de veces que se ve la señal, y la vamos a ver basada en un segundo. O sea, en un segundo, ¿cuántas veces se dio esa señal? Esa va a ser la frecuencia. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, algunos osciloscopios no me dan la frecuencia de la señal y yo tengo que sacarla. Entonces es importante saber cómo hago yo para sacar la frecuencia de una señal. Entonces lo sacamos de esta forma, nos dice. Frecuencia es igual a 1, que siempre va a ser una constante. Ustedes siempre van a poner 1 arriba y lo van a dividir entre periodo. ¿Entre cuál periodo? El periodo es el tiempo que está durando, en este caso, el ciclo en completarse. ¿Cuál es mi periodo aquí? 40 milisegundos. 1, 2, 3, 4 divisiones de 10 milisegundos cada uno. Este es el periodo de la señal. 40 milisegundos. Ojo, este es el periodo. Pero ¿cómo es la frecuencia? Nos dice que 10 milisegundos por 4 es igual a 40 milisegundos. Ahora bien, vamos a hacerlo de esta forma. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Como el periodo está en milisegundos y yo tengo que pasarlo a segundos, ¿cierto? Cada uno de estos son 4, 10 milisegundos, 1, 2, 3, 10 milisegundos, 40 milisegundos. Para poder pasar milisegundos a segundos, simplemente corro la coma, le agrego ceros. Entonces me queda 0.040. Si esto fueran 20, lo pongo en 0.020. Si fueran 100, simplemente pongo 0.100. Pero en este caso, tengo 4 divisiones, entonces lo pongo en 0.040. Con solo esto convierto milisegundos a segundos. Y si yo divido 1, vamos a ver, si yo hago mi división y divido 1 dividido entre 0.040, me da esto. La frecuencia es de 25 Hz. Ok, entonces, yo digo, ¿y esto qué es? O sea, pero usted me dice a mí una frecuencia de 25 Hz. ¿Qué significa eso? Eso significa que este periodo o esta señal se repite 25 veces en un segundo. ¿Me explico? En un segundo de tiempo, este sensor o este actuador se encendió y se apagó 25 veces. ¿Cómo lo logré sacar? Sacando la frecuencia.
Que muchos testers tienen eso, sí, muchos testers lo tienen, pero yo no puedo ver directamente la forma de la señal. En este caso yo estoy viendo la forma de la señal y también estoy viendo la frecuencia de la misma. Entonces, ¿qué pasa con esto de la frecuencia? Hay algunos vehículos en el cual los sensores tienen el mismo voltaje, pero la frecuencia de trabajo es completamente diferente. Hay muchos sensores de flujo de aire que ustedes le ponen a los vehículos que uno podría pensar, mire, tiene los mismos pines, igual tiene la masa por este pin, tiene el positivo por este pin, tiene la entrada de señal por este pin y tiene la salida de señal por este pin, es exactamente el mismo y lo montan y el carro pierde potencia o el carro queda escopeteando o el carro, qué sé yo, no tiene un arranque correcto, no quema más combustible, quema menos combustible y ustedes pueden, ok, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que la frecuencia del sensor es completamente diferente al que ustedes quitaron. Entonces, ¿cómo saco frecuencia si no tengo un tester de frecuencia o bien si mi osciloscopio no tiene o no me da la frecuencia a la que estoy midiendo? Simplemente cojo el periodo, lo divido 1 entre el periodo, lo paso de segundos, en este caso de milisegundos a segundos, 0.040, y divido 1 sobre ese tiempo y obtengo la frecuencia. En este caso, 25 hercios es la frecuencia de esta señal. ¿Ok? Esto es importantísimo, saber entender qué es la frecuencia en una señal. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite esa señal basado en un tiempo, en este caso el segundo. Entonces, esta frecuencia de mi señal es de 25 Hz. Quiere decir que mi señal se repite 25 veces en un segundo. ¿Ok? ¿Estamos claros, muchachos, con esto? ¿Con la parte de frecuencia? Sí, señor. Ok, perfectísimo. Sí, profe. Ok, perfecto. Profe, una consulta. Que la frecuencia por lo general se basa en un segundo. Y si no, ¿cómo lo sabemos? Siempre, por ejemplo, siempre se va a sacar, el segundo va a ser una constante para sacar la parte de frecuencia. Todas las frecuencias las pasamos en un segundo. Ya es una normativa, porque, por ejemplo, la magnitud para medir tiempo es segundo. Entonces siempre la vas a medir en un segundo. Ok, ok, profe. En este caso dice que la unidad de frecuencia es el hercio. O sea, cuando usted mide frecuencia, mide en hertz. Como te digo, hay algunos testers que lo tienen, pero obviamente nuestro osciloscopio es muchísimo mejor que medir una frecuencia de este tipo. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. Siempre va a ser basado en un segundo, que es la magnitud para medir tiempo. El hercio tiene a su vez múltiples y submúltiplos, siendo los múltiplos de mayor utilización el kilohertz y el megahertz. Por ejemplo, nos dice que a la hora de los Profe, ajustes, sí señor, le tengo ahí una preguntita, ahorita le paso una foto para que digamos, yo tengo dos, como he dicho, tengo dos juegos de punto, dos diferentes, uno de 250 megahertz y otro de 150 megahertz. ¿Qué diferencia tenemos en eso, en ese trabajo? son dos juegos de qué, perdón. Puntas lógicas. Ah, ok, puntas lógicas. Eso es la frecuencia en la que pueden medir. Es el rango de medición que tiene. Ok, Esas puntas son electrónicas, no son puntas normales. En ese caso, lo que vos tenés es una punta lógica, porque esa punta lógica, es eso que me acabas de preguntar, es bueno, ¿verdad? Es bueno porque lo que vos tenés son dos puntas que te están diciendo que una puede medir 250 megahertz, me dijiste. Era, ok, no me está escuchando, pero lo que sucede, sí, sí, ok, es ok, correcto.
Son 250, sí. 250. Hablaba y no sonaba. Ahí estamos, a ver, ahí está en el WhatsApp. Lo que Es correcto, sucede, acaba de lo que pasarlo. sucede con eso, Jera, es que, por ejemplo, lo que te está diciendo es que una frecuencia mayor a eso no lo puede medir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una frecuencia mayor a eso? Una frecuencia muy rápida. Por ejemplo, la señal que te llega a vos a la casa en cuanto a corriente alterna es de 60 hercios, pero esto, con 250 megahertz, esto mide una velocidad muy rápida, bastante rápida. Esas puntas lógicas, ¿en qué las utiliza usted? En el tester los tengo, las compré para el, perdón, para el tester, dígame, con el osciloscopio. Ah, ok, claro, claro, porque eso es para poder, entonces lo que te está diciendo es que usted con esas puntas tiene la capacidad de medir una señal con 250 megahertz. Ahora, cuando hablamos de megahertz, son submúltiplos completamente. Entonces dice, vea, del periodo en segundos resulta la frecuencia en hercios. ¿Ok? Del periodo en milisegundos, la frecuencia es en kilohertz. Y cuando los periodos son medidos en microsegundos, tiene la capacidad de medir megahercios, que es la capacidad que tienen tus puntas de medición en este momento, megahertz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Para que esas puntas, a la hora de conectarlas, pueden medir una señal en megahertz. O sea, señales demasiado rápidas. Estamos hablando de señales que en un segundo puedes tener cualquier cantidad de señal metida dentro de ese sistema. Entonces ahí puedes ver lo que es la parte de megahertz directamente con esas puntas. Esas puntas tienen una muy buena señal y son muy buenas puntas para el sistema. ¿Ok? Muchachos, vean, yo esa presentación se las voy a subir a WhatsApp para que la tengan por ahí, para que la puedan descargar. Entonces ya prácticamente estamos llegando a la conclusión de la lección de hoy, muchachos. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado hoy. Nos vemos de hoy en 8 días para empezar a hacer análisis de señales, conexión directamente con el osciloscopio, entender las señales que vamos a empezar a ver con los sistemas de encendido, de inyección y todo este tipo de cosas. Entonces, que pasen muy buenas noches, que los acompañe. Nos vemos de hoy en 8 días, si Dios quiere, y cuídense mucho. Bueno, Igualmente, profe. profe, buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Cuídense, cuídense. Hasta luego. Buenas Buenas noches, noches profe. a todos. Buenas noches a todos, gracias. Cuídense bastante.